Macarena Olona volvió a irrumpir con fuerza en el plató de En Boca de Todos, convirtiéndose en el epicentro de un enfrentamiento que rápidamente escaló hasta convertirse en uno de los más tensos y polémicos que se han vivido en el programa en los últimos tiempos. La exdiputada, acostumbrada a la confrontación directa y sin miedo a decir lo que piensa, dejó claro desde el primer instante que no iba a moderar su discurso ni a ceder un solo milímetro ante sus rivales políticos. Su presencia en el debate era garantía de intensidad, y no tardó en demostrar por qué sigue siendo una de las voces más controvertidas dentro del panorama político y mediático español. En esta ocasión, sus principales contrincantes fueron Ramón Espinar y Marta Jaénz, dos figuras con experiencia en debates televisivos que intentaron hacerle frente en una discusión que, en apenas unos minutos, se convirtió en un auténtico torbellino de reproches, ironías y afirmaciones contundentes. Ninguna de las partes estaba dispuesta a retroceder, y lo que comenzó como un intercambio de opiniones pronto derivó en una batalla dialéctica donde cada argumento era utilizado como un proyectil contra el adversario. La tensión fue en aumento, y el plató se convirtió en un escenario cargado de electricidad, con momentos de gran intensidad en los que la moderadora del programa tuvo que intervenir en más de una ocasión para intentar calmar los ánimos. Desde el mismo momento en que Olona tomó la palabra, su tono desafiante marcó el rumbo de la conversación. Con la seguridad y determinación que la caracterizan, se lanzó de lleno a desmantelar lo que considera las contradicciones y falacias del discurso de la izquierda respecto al feminismo y la protección de las mujeres. Sin rodeos y sin medias tintas, atacó lo que calificó como la hipocresía progresista, asegurando que las políticas de género impulsadas en los últimos años no solo han fracasado en su propósito, sino que, en muchos casos, han terminado perjudicando precisamente a las mujeres que dicen defender. Su intervención no se limitó a una simple crítica ideológica, sino que fue acompañada por una serie de datos y ejemplos concretos que utilizó para sustentar su argumentación y dejar en evidencia lo que, según ella, es un relato construido más sobre la base de intereses políticos que sobre una preocupación real por los derechos de las mujeres. A medida que avanzaba su exposición, sus adversarios intentaban replicarle, pero ella los desarmaba con respuestas tajantes y afirmaciones lapidarias que no les dejaban margen de maniobra. Espinar, visiblemente incómodo, trató en varias ocasiones de recuperar el control de la conversación, recurriendo a un tono más conciliador en un intento por restarle agresividad al debate, pero Olona no le concedió respiro alguno. Cada vez que él intentaba matizar o responder, ella lo interrumpía con una nueva intervención demoledora, dejando claro que no tenía intención alguna de permitirle imponer su narrativa. Marta Jaénz, por su parte, optó por una estrategia diferente, tratando de desacreditar a Olona a través de cuestionamientos sobre su pasado político y su evolución ideológica, pero la exdiputada respondió con la misma contundencia, rechazando cualquier insinuación de incongruencia en su trayectoria y devolviendo el ataque con argumentos aún más duros. Sin embargo, antes de centrarse por completo en el debate con Espinar y Jaénz, Olona aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo envenenado a una de sus habituales adversarias en los platós de televisión, la periodista Sara Santaolalla. A pesar de que Santaolalla no estaba presente en el programa esa noche, la exdiputada no dejó pasar la ocasión para mencionarla en un tono mordaz que, sin duda, no pasó desapercibido. Un saludo a Sara, la experta en todo, que hoy ha decidido no estar con nosotros. Quizá le haya parecido más conveniente no dar la cara después del espectáculo que protagonizó hace unos días. Su comentario resonó con fuerza en el plató, y las reacciones no tardaron en manifestarse. Algunos de los presentes esbozaron una sonrisa incómoda, mientras que otros optaron por el silencio, conscientes de que la provocación de Olona iba a generar revuelo en redes sociales. Como era de esperar, las plataformas digitales se hicieron eco de sus palabras en cuestión de minutos, y el nombre de Sara Santaolalla comenzó a aparecer en numerosas publicaciones y comentarios que analizaban el momento en tiempo real. El debate prosiguió con un tono cada vez más encendido. Olona se mantuvo firme, sin ceder un solo ápice ante las críticas y ataques de sus oponentes. Su capacidad para argumentar con frialdad y contundencia quedó más que demostrada a lo largo de la discusión, donde supo manejar la tensión a su favor y aprovechar cada intervención para reforzar su discurso. Espinar y Jaénz, lejos de encontrar una grieta en su postura, se vieron constantemente superados por la rapidez y la solidez de sus respuestas. A medida que el enfrentamiento avanzaba, la dinámica se volvía más agresiva, con interrupciones constantes, recriminaciones cruzadas y momentos en los que la moderadora tuvo que intervenir en un intento por reconducir el debate hacia un terreno más ordenado, aunque con poco éxito. La energía en el plató se volvió casi insoportable, y cada nueva intervención de Olona añadía más combustible a un fuego que parecía lejos de apagarse. Su estilo, que combina la ironía con una agresividad calculada, logró desestabilizar a sus oponentes,
que en más de una ocasión se vieron obligados a recurrir a argumentos emocionales para intentar contrarrestarla. Sin embargo, la exdiputada no se dejó amedrentar y respondió con la misma contundencia, desmontando cada intento de ataque con una facilidad que evidenciaba su dominio del debate. Cuando el programa llegó a su fin, la sensación general era de haber presenciado un auténtico choque de trenes en directo. Olona había vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más polémicas y combativas del panorama político y mediático español. Su capacidad para generar titulares y mantener el foco de atención sobre su figura quedó más que evidente, y su intervención En boca de todos no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales, donde sus seguidores la aclamaban y sus detractores la criticaban con igual intensidad. En definitiva, una noche más, Macarena Olona había logrado lo que pocos pueden: dominar el debate, acaparar la atención y dejar una huella imborrable en la audiencia. Sin embargo, el tema central de la discusión y el verdadero epicentro del enfrentamiento fue el caso Koldo y las recientes declaraciones de Jessica, un asunto que, según Macarena Olona, volvía a poner en evidencia la doble vara de medir de la izquierda en lo que respecta a la violencia de género y la protección de las mujeres. Desde el primer momento en que se tocó el tema, Olona adoptó su característico tono desafiante, sin permitir que sus rivales políticos evadieran la cuestión con respuestas vagas o argumentos ambiguos. Para ella, lo sucedido con Koldo no era un caso aislado, sino la manifestación de un problema mucho más profundo que la izquierda se negaba a reconocer: la hipocresía de un feminismo institucionalizado que, en la práctica, no ha servido para proteger a las mujeres, sino para encubrir a ciertos sectores y utilizar la lucha feminista como una herramienta política. La exdiputada de Vox no se limitó a lanzar críticas genéricas, sino que se apoyó en cifras concretas y ejemplos específicos para reforzar su discurso. Insistió en que, a pesar de sus discursos grandilocuentes y de su insistente apropiación del feminismo como bandera política, las políticas impulsadas por la izquierda en materia de igualdad de género han fracasado estrepitosamente. Si nos guiamos por los datos y no por la propaganda, argumentó con firmeza, lo que vemos es que en los últimos años la violencia contra las mujeres no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado en algunos sectores, mientras que el enfoque ideológico de la izquierda ha impedido que se apliquen medidas efectivas. Olona no dejó espacio para la ambigüedad. Según su análisis, muchas de las leyes promovidas por los sectores progresistas no solo han fallado en su objetivo de proteger a las mujeres, sino que han tenido efectos secundarios devastadores, facilitando reducciones de condenas para violadores y agresores sexuales. Denunció que este tipo de normativas, en lugar de ofrecer seguridad a las víctimas, han creado un clima de impunidad que solo beneficia a los delincuentes. En este punto, su discurso se volvió aún más tajante. No es casualidad que desde que aprobaron la ley del «solo si es sí», más de 1000 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas y cientos de ellos hayan sido excarcelados, afirmó, mirando directamente a Ramón Espinar, quien desde su asiento parecía cada vez más incómodo. Este es el resultado real de vuestras políticas: delincuentes en la calle y mujeres con más miedo que nunca. A medida que avanzaba la discusión, Espinar trató de interrumpirla en varias ocasiones, buscando desviar la conversación hacia otros aspectos de la cuestión. Intentó argumentar que el problema no radicaba en las políticas en sí, sino en una mala aplicación de las mismas. En un tono visiblemente nervioso, sugirió que cualquier reforma legal puede conllevar consecuencias no deseadas y que, en todo caso, el espíritu de la normativa seguía siendo positivo. Pero Olona no le dio tregua. Con una combinación de firmeza y sarcasmo, desmontó sus argumentos uno por uno, sin permitirle escabullirse con evasivas o retórica vacía. No puedes vendernos que se trata de errores técnicos cuando la realidad es que estos errores han permitido que depredadores sexuales salgan de prisión antes de tiempo. Eso no es un fallo de cálculo, Ramón, es un desastre legislativo y moral. El momento más tenso del enfrentamiento llegó cuando Olona, sin vacilar, le lanzó una de las frases más demoledoras de la noche. Tú y los tuyos os dedicáis a colocar puntos violetas por todas partes, a hacer pancartas y aplaudir eslóganes sin importar las consecuencias reales. Habéis pasado del «yo sí te creo, hermana», al «no era para tanto, hermana», cuando los abusadores resultan ser los machos alfa de vuestro propio partido. Lo sabíais, Ramón, sabíais perfectamente que en Podemos y Sumar había depredadores sexuales y mirasteis para otro lado. Y ahora, cuando algunos exigimos medidas efectivas, sin ideología y con sentido común, nos llamáis negacionistas. La verdad es que vuestras políticas han fallado, y el precio lo están pagando las mujeres. Su intervención cayó como un jarro de agua fría en el plató. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente durante varios segundos.
Espinar, visiblemente afectado, intentó recomponer su discurso, pero sus palabras sonaban vacilantes en comparación con la contundencia de su adversaria. La audiencia, tanto en el estudio como en las redes sociales, no tardó en reaccionar. En cuestión de minutos, los fragmentos del debate comenzaron a viralizarse en Twitter, generando un torbellino de comentarios en los que se aplaudía la intervención de Olona y se criticaba la falta de respuesta por parte de Espinar. Pero Olona no se detuvo ahí. Aprovechando su ventaja en el debate, continuó con su exposición, reforzando su discurso con más ejemplos y atacando la postura de la izquierda con una batería de datos difícil de refutar. Vosotros os llenáis la boca con discursos feministas, pero cuando toca actuar, protegéis a los vuestros y os hacéis los ciegos, insistió, haciendo referencia a casos de abusos sexuales que han sido minimizados o ignorados por el sector progresista. Este es el feminismo de cartón piedra que habéis construido, un feminismo de propaganda, sin medidas reales, sin justicia y sin protección para las mujeres de verdad. A estas alturas, el ambiente en el plató era irrespirable. Marta Jaenz, que hasta el momento había permanecido más en segundo plano, intentó intervenir para frenar el ímpetu de Olona. ¿Qué medidas concretas propones tú, Macarena?, preguntó con un tono que intentaba sonar desafiante. Pero la respuesta de Olona llegó rápida y afilada, muy sencillo. Penas duras y sin reducción para violadores y agresores sexuales, eliminación de leyes ideológicas que solo sirven para llenar los bolsillos de las asociaciones feministas afines al gobierno, y una protección real para las mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Os parece radical? Lo que es radical es soltar a violadores a la calle y luego venderle a la gente que sois los adalides del feminismo. La reacción del público en el plató fue inmediata. Algunas personas asintieron en señal de aprobación, mientras que otras se mostraban visiblemente incómodas ante la crudeza de sus afirmaciones. Pero, independientemente de la postura de cada uno, era innegable que Olona había logrado una vez más lo que mejor sabe hacer: dominar el debate, marcar la agenda mediática y desmontar el discurso de sus adversarios. A medida que la discusión llegaba a su fin, la moderadora del programa intentó cerrar el tema y dar paso a otro bloque del programa, pero el impacto de las palabras de Olona ya estaba hecho. En cuestión de minutos, las redes sociales ardían con debates y opiniones encontradas. Algunos celebraban su valentía, otros criticaban su dureza, pero lo que quedaba claro era que su intervención no había dejado indiferente a nadie. Una vez más, Macarena Olona había demostrado que sigue siendo una de las figuras más polémicas, combativas e influyentes del panorama político español. Su capacidad para generar titulares, incomodar a sus rivales y marcar el tono de la conversación quedó plenamente confirmada en este debate, que sin duda será recordado como uno de los momentos más intensos y tensos en la historia del programa. El golpe dialéctico de Macarena Olona fue demoledor, y Ramón Espinar, superado por la intensidad del debate, apenas pudo articular una respuesta coherente. Su expresión delataba la incomodidad que sentía al verse acorralado por los argumentos tajantes y sin rodeos de la exdiputada. Cada vez que intentaba contraatacar, Olona lo interrumpía con datos, ironía y afirmaciones lapidarias, dejándolo en una posición frágil y a la defensiva. El debate, que había comenzado con una discusión sobre el caso Koldo y las recientes declaraciones de Jessica, había evolucionado rápidamente en una confrontación sobre el feminismo institucional, la violencia de género y la eficacia real de las políticas impulsadas por la izquierda. A medida que pasaban los minutos, el ambiente en el plató se volvía más tenso, y el moderador tenía serias dificultades para mantener el control de la situación. Pero si alguien pensaba que Olona se iba a detener tras haber dejado sin palabras a Espinar, estaba muy equivocado. Con su habitual gesto desafiante, giró la cabeza hacia Marta Jaenz, la tertuliana que hasta el momento había intentado mantenerse al margen del enfrentamiento directo. Jaenz, una periodista conocida por su defensa férrea del feminismo institucional, se había limitado a hacer comentarios de desaprobación y a asentir con la cabeza cada vez que Espinar intentaba contraatacar. Sin embargo, ahora Olona la había señalado directamente, obligándola a entrar en el debate. Respiró hondo, tomó la palabra con un tono serio y contundente y lanzó su ataque contra la exdiputada. «Lo que estás haciendo, Macarena», dijo, mirándola fijamente, «es negar una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país. La ley del solo sí es sí ha sido un avance fundamental para garantizar la protección de las mujeres y para poner el consentimiento en el centro del debate. Pero, como siempre, la extrema derecha se dedica a desinformar, a manipular los datos y a alimentar el discurso reaccionario y machista que, al final, solo perjudica a las mujeres.
Las palabras de Jaénz fueron recibidas con aplausos discretos de algunos de los tertulianos, pero Olona no parecía impresionada en absoluto. Con una media sonrisa de incredulidad, se acomodó en su asiento y dejó que su rival terminara su intervención antes de responder. Y cuando lo hizo, su respuesta fue devastadora. Llámame como quieras, Marta, negacionista, fascista, retrógrada, ultraderechista, me da absolutamente igual. Los hechos son los hechos, y la realidad es que, desde que aprobasteis esta ley, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no ha disminuido de manera significativa. Así que dime, Marta, ¿dónde está el avance? Lo único que habéis conseguido con vuestro feminismo sectario es dividir a la sociedad, y lo que es peor, poner en peligro a las propias mujeres. Mientras Jaénz intentaba interrumpirla, Olona levantó la mano, indicándole que se callara, y siguió hablando sin dejarle margen de respuesta. No habéis logrado absolutamente nada, salvo generar más división, más odio y más impunidad para los verdaderos agresores. La violencia no es una cuestión de género, Marta. No está en el ADN masculino. Sí, existen casos de machismo, pero reducir todo a un enfrentamiento entre hombres y mujeres es una irresponsabilidad absoluta. Las palabras de Olona provocaron un auténtico revuelo en el plató. Algunos tertulianos intentaron replicarle, pero ella seguía hablando con una seguridad arrolladora. ¿Sabes qué ha conseguido vuestra maravillosa ley del solo sí es sí? Que más de 1000 agresores sexuales hayan visto reducidas sus condenas y que cientos de violadores estén hoy en la calle porque vuestro feminismo de pancarta prefirió hacer eslóganes en lugar de redactar bien una ley. Ese es vuestro legado, Marta. Jaénz, con el rostro visiblemente alterado, se llevó una mano a la frente y sacudió la cabeza, tratando de contener su enfado. Eso es demagogia barata, Macarena. Sabemos que ha habido errores, pero todo cambio requiere tiempo y ajustes. Lo que no podemos hacer es dar marcha atrás solo porque una ley no ha funcionado perfectamente desde el principio. Pero Olona no había terminado. No son errores, Marta. Son vidas en peligro. Pero claro, cuando los agresores resultan ser los machos alfa de vuestro propio partido, el feminismo de pancarta se esfuma. Pasasteis del yo sí te creo, hermana, al no era para tanto, hermana, cuando se descubrió que dentro de Podemos y Sumar había depredadores sexuales. Lo sabíais y mirasteis para otro lado. ¿Y ahora vienes a darme lecciones a mí? El plató estalló en un caos absoluto. Los tertulianos se interrumpían entre sí, algunos defendiendo a Jaénz, otros aplaudiendo el valor de Olona. El moderador intentaba recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en las redes sociales, la intervención de Olona comenzaba a viralizarse. En Twitter, TikTok e Instagram, su discurso se replicaba en miles de publicaciones. Su nombre se convirtió en trending topic en cuestión de minutos, y en menos de una hora, el debate que se había vivido en el plató de En Boca de Todos ya era el tema central de conversación en redes sociales, tertulias políticas y medios de comunicación de todo el país. Twitter, Instagram, TikTok y Facebook ardían con opiniones de todo tipo. Desde el apoyo incondicional de quienes veían en Macarena Olona una de las pocas voces que se atreven a desafiar lo políticamente correcto, hasta las críticas más feroces de quienes consideraban que su discurso es peligroso, incendiario y polarizador. Los vídeos de su intervención comenzaron a viralizarse a una velocidad impresionante. Cientos de cuentas compartían extractos del programa, destacando las frases más duras y contundentes de Olona, las respuestas incómodas de Espinar y los intentos frustrados de Marta Jaénz por sostener su postura. En los comentarios, la batalla ideológica se intensificaba. Por fin alguien con agallas para desenmascarar la hipocresía de la izquierda, escribía un usuario acompañado de un vídeo donde se veía a Olona desmontando los argumentos de Espinar. Si fuera un debate justo, Espinar no saldría nunca a debatir contra Olona. Lo ha destrozado, comentaba otro con una edición rápida en la que se repetían en bucle los momentos en los que Espinar bajaba la mirada sin saber qué responder. Pero también estaban los que la atacaban con dureza. Macarena Olona no debate, atropella. No argumenta, grita. No busca soluciones, busca el enfrentamiento y la confrontación, escribió una periodista afín a la izquierda en su cuenta de Twitter. El populismo disfrazado de valentía. Así es Macarena Olona, mucho ruido y pocas soluciones, señalaba un analista político en un hilo que se hizo viral. Mientras tanto, los principales medios de comunicación recogían la noticia, cada uno desde su propia óptica ideológica.
El Mundo, ABC y La Razón hablaban de una Olona contundente, implacable y sin miedo a decir la verdad, mientras que El País, Público y La Sexta alertaban sobre el peligro de la radicalización del discurso ultraconservador y su impacto en la sociedad. En cuestión de horas, tertulias televisivas y programas de análisis ya estaban preparando espacios especiales para debatir sobre la intervención de Olona y sus implicaciones. Pero mientras el eco de la discusión seguía expandiéndose fuera del plató, dentro del estudio de televisión, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando las cámaras se apagaron, los rostros de los tertulianos revelaban el impacto de lo que acababa de suceder. Ramón Espinar, derrotado y visiblemente incómodo, se levantó del asiento con rapidez, evitando mirar a Olona. Sabía que el enfrentamiento no había jugado a su favor y que, más allá de su intento por minimizar el daño, las imágenes de su debate perdido ya estaban circulando por toda España. Sus gestos lo delataban, la mandíbula apretada, las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada baja. No hacía falta ser un experto en comunicación no verbal para entender que Espinar no estaba contento con su desempeño. Marta Jaénz, por su parte, intentó disimular su enfado. Durante el debate, había tratado de mantenerse firme, pero la contundencia de Olona la había dejado en una posición muy difícil. Mientras se apagaban los focos del plató, sacó su móvil y comenzó a escribir frenéticamente, probablemente buscando apoyo de sus seguidores o intentando controlar la narrativa antes de que la conversación en redes sociales la dejara expuesta. Sabía que la imagen de una Olona arrolladora y de ella titubeando se convertiría en un arma de doble filo. El moderador del programa, visiblemente tenso, intentaba recomponerse. Durante el debate, había perdido por completo el control del plató, y por más que intentó mediar en varios momentos, la intensidad del intercambio lo había sobrepasado. El resultado fue evidente. Olona se impuso con un discurso directo, sin filtros, que dejó sin margen de reacción a sus rivales. Sin embargo, si algo quedó claro tras este episodio, es que Macarena Olona no tiene ninguna intención de moderar su discurso ni de ceder ante quienes intentan silenciarla. No está en su naturaleza suavizar sus palabras ni adaptarse a lo políticamente correcto. Su estilo directo, sin concesiones y sin miedo al enfrentamiento sigue generando reacciones extremas, dividiendo a la audiencia entre quienes la consideran una voz valiente y necesaria, y quienes la ven como una figura incendiaria y provocadora. Para muchos, Olona representa una de las pocas voces que se atreven a desafiar los dogmas del feminismo institucional y a señalar las incoherencias de la izquierda. Para otros, su discurso es peligroso, polarizante y demagógico. Lo que es indiscutible es que nadie queda indiferente ante sus intervenciones. El impacto de su aparición en boca de todos no solo se sentirá en los días siguientes, con nuevos análisis y debates en los medios de comunicación, sino que también podría tener repercusiones políticas más amplias. Mientras unos celebran su capacidad para sacudir el panorama mediático, otros se preguntan si este tipo de discursos no están llevando el debate público a un punto de no retorno. Lo que sí está claro es que su enfrentamiento con Ramón Espinar y Marta Jaénz será recordado como uno de los momentos más tensos, virales y polémicos en la historia reciente del programa. Y si algo ha demostrado Macarena Olona, es que, para bien o para mal, su voz seguirá resonando con fuerza en el panorama político y mediático del país.